Hola chicos, literatura 4. Hoy el mester de clerecía. En el capítulo anterior habíamos visto el mester de juglaría. Los juglares, los primeros que tenían la obligación de distraer al pueblo, de llamar su atención, de darle solaz, darle recreo. Lo que los romanos dijeron el panen, el circenses. El circenses era la distracción. Pues esto es lo que los juglares y otros, antes que ellos y después que ellos, han querido dar siempre a la humanidad: entretenimiento. Una industria potentísima lo mueve hoy. El mester de juglaría. Luego, los sacerdotes, los curas, que también estaban obligados a atraer la atención del pueblo, dijeron: oye, estos son unos maestros atrayendo la atención de las masas. Vamos a hacer lo mismo nosotros. Vamos a dejar el latín y vamos a hablar en la lengua del pueblo, que es en lo que hablan los juglares, que por eso se llevan la gente detrás. Vamos a hacerlo nosotros. Y ahí vino el mester de clerecía, o de clérigos. El mester de clerecía. Entre estos dos mesteres u oficios hubo otro intermedio del que se suele hablar muy poquito, que es el mester de cortesía. Que alguno dirá: oiga, ¿qué es que eran muy educados? Bueno, cortesía viene de la corte, es decir, alrededor de donde vivía el magnate, el señor feudal, la corte, que eso significa lo que rodea a algo. Ahí se desenvolvió otra literatura, una literatura casi siempre ya en prosa. Su materia no era enseñar a las grandes masas, sino preparar gente, administrativos especializados, o la formación del hijo del señor para que luego lleve bien sus tierras, etc. Estos veremos luego que hubo también personajes y obras importantes como los cuentos de Don Juan Manuel. En fin, pero nosotros vimos el de juglaría y ahora vamos a ver el de clerecía. El de clerecía se desarrolla ya en el siglo XIII. Perdón, en el siglo XIII. Un poquito antes, a finales del XII, nace un señor que se metió fraile, se metió monje, allá en la zona de Logroño, Berceo, San Millán de la Cogolla, Burgos, Santo Domingo de Silos, etc. Es muy curioso que el otro día buscando Berceo, nació en Madrid, y yo me dije: ¿qué es esto? Nació en Madrid. Nació en Madrid. Madrid hoy es la capital de España, pero claro, no tiene la prerrogativa de ser el único Madrid. Hay mucho Madrid. Y antiguamente también debía haber, y lo hubo, un Madrid al lado de otro pueblecito un poquito más grande, Berceo, que fue, o sea, como una aldehuela, donde nació realmente Berceo, en Madrid. Aunque todo el mundo lo conoce luego ya por Gonzalo de Berceo. Este fraile fue el que se lanzó abiertamente a instruir al pueblo en la lengua del pueblo. Él era culto. Bueno, vamos a ir por el principio. Antes que él ya empezaría a destacar pues cuando ya era adulto, bien entrado el primer tercio del siglo XIII, pues antes se dio un libro muy importante en la historia de la literatura, también del mester de clerecía. O sea, dos grandes personajes o dos grandes obras. El libro de Alessandre, este Alessandre no es otro que Alejandro Magno, el
el que vivió en épocas anteriores a Cristo, por supuesto, el que hizo todo el imperio griego, etc. Su figura, aquí en el principio en la Edad Media, se engrandece. Y en Europa atrae mucho la figura de Alejandro Magno, aquel señor conquistador, y se desarrolla mucha literatura. Literatura ya hecha para el pueblo, en lenguas romances, en el pre-francés, etc. Y por semejanza, por copia, por mimetismo, también se dio en España en lengua romance de precastellano. Este libro, por supuesto, como buen libro medieval, anónimo, es un libro muy extenso, de más de 10.000 versos, 10.100 y pico versos. Y no solo habla de la figura de Alejandro Magno, no. Cuando un poeta se ponía a hablar, se podía escribir, si le venía otra idea a la mente que no era exactamente de la vida de ese señor, de la biografía de ese señor, ¿crees que decía, oye, pues me aguanto, no lo digo, abro otro libro y lo escribo en otro libro? ¿Qué va? Lo escribía en el mismo libro. De ahí que estos libros antiguos están llenos de digresiones, de ramificaciones. A veces encuentras una novela metida dentro de una biografía. Esto, quienes habéis leído El Quijote, o lo leeréis, si no lo has leído, espérate hasta los 20 años, que es magnífico. Pero no conviene cogerlo pronto. Conviene leer mucho y oír mucho sobre El Quijote antes y luego leerlo. Bueno, en fin, esto que acabo de hacer ahora es una digresión. Bien, pues este libro de Alexandre está lleno de digresiones. De forma que hay quien le da un carácter enciclopédico. Es decir, en este libro ¿de qué se habla? Bueno, sí, dicen que es la vida de Alejandro Magno, pero ahí se habla de todo. Vamos, hasta de cómo se cuidan los cerdos y de cómo se obtienen las judías verdes. Es decir, ahí hay un saber y un tratado de temas realmente enciclopedio que abarcan todas las disciplinas y todas las asignaturas. Bueno, pero vamos a ir a Gonzalo de Berceo. Berceo. Este cura que en un principio se le estudió en la literatura como, sí, un cura bonachón, escribía para gente muy sencilla, milagros llenos de candor, de ingenuidad, él también sería pues un poco ingenuo. Bueno, pues en eso no. Él no era un ingenuo. Él tenía conocimientos que luego los que han estudiado sus milagros, sus obras, han visto que allí subyace una cultura superior. Había sido un universitario. Oiga, es que había universidades. Empezaban en aquel tiempo. Hubo unos estudios superiores previos y luego ya empezó rápidamente la universidad primera de España, que fue la de Palencia, donde, según algunos, debió haber ido Gonzalo de Berceo. Desempeñó cargos administrativos en sus conventos y en sus diócesis de importancia. Algo así como el notario del obispo, el que tomaba fe de todo y esto. O sea, era un señor instruido. Pero él, cuando tenía que enseñar, como buen pedagogo, se fijaba en la mentalidad de los discentes, de los que iban a ser enseñados. Y no les llenó la cabeza de teorías y de filosofías profundas y de dogmas, sino de sencillos milagros que les dieran ejemplo en su vida de ser buenas personas, de tener devoción a la Virgen, a los santos, de cumplir con sus obligaciones de padres, de buenos cristianos, etc. Y esto Gonzalo de Berceo lo llevó muy bien. Escribían tanto el libro de Alexandre como Berceo, como eran curas, eran instruidos, escribían de 14 en 14 sílabas contadas, unas estrofas de 4, tetra,
tetra significa 4. Tetrástrofo, estrofo, de 4, monorrimo, de una sola, rima de una sola. O sea, y acababan en, o rimaban en consonante, es decir, en la rima buena. Este tetrástrofo monorrimo estaba escrito en versos de 14 sílabas que ya vimos en la métrica, que eran los llamados alejandrinos. Y también fue llamada, esta estrofa fue llamada la cuaderna vía o cuaterna vía. Cuaderna vía. Porque esto de cuaderna viene de 4. Que en la Edad Media, un poquito anterior, ya aparecieron unos estudios organizados, estructurados en Europa, allá con Carlomagno, donde había un trivium y un quadrivium. Trivium tenía 3 asignaturas y quadrivium tenía otras 4 asignaturas. Es decir, había 7 asignaturas bien clasificadas para que los estudiantes pudieran estudiarlas. Y en el cuaderna vía, vía significa modelo, significa forma de hacer las cosas, pues el modelo establecido en la cuaderna, es decir, en el quadrivium, en aquellos estudios generales que se daban en Europa. Bueno, a ver qué más podemos decir. Estos curas o clérigos, de lo cual no sabemos exactamente si Berceo fue un clérigo regular, es decir, de los que se sometían a la regla de San Benito, a la regla de San Francisco, a la regla de Santo Domingo, etc. O fue un clérigo secular, de los que eran párrocos de una parroquia, y estaban para administrar los sacramentos. No se sabe muy bien. Lo que sí se sabe es que él recorría mucho todas aquellas tierras y que tenía un contacto con la gente de pueblo. Incluso en algunos versos dice que no pedía gran cosa, que lo único que pedía era la compañía de los paisanos y un trago de buen vino de esa gente generosa de La Rioja que te ve llegar. Yo he estado en esa situación. Y lo primero que te dicen, te aceptan de muy buena gana, y luego enseguida echan mano del vino. El vino extraordinario de La Rioja. Es un manjar. Es una alegría para compartir. Es el compañero. Bien administrado y bebido con mesura, es uno de los manjares de la tierra. Y más digo, si es un buen Rioja, de ese, el vaso de buen vino que decía Gonzalo de Berceo, que era el mejor pago que le podían dar por contarles los misterios. Estos clérigos, Berceo, el libro de Alessandria, etc., como que dominaban el latín, dominaban la lengua madre, tenían un vocabulario amplísimo y altísimo, pero en latín. No era el vocabulario transformado y reducido del pueblo del vulgo. Ellos eran cultos, tenían muchísimas palabras. Bueno, claro, prefirieron el pueblo del vulgo, porque deberían ser entendidos por el vulgo. Pero, ¿qué hicieron? Aplicaron muchas palabras del latín, las incluyeron, las romancearon y las incluyeron en la lengua escrita por ellos, y que luego, sin querer, pues fue enriqueciendo el vocabulario de los paisanos. A estas palabras que pasan directamente del latín, sin pasar por toda aquella transformación que habíamos visto de modulación, de transformación de fonética, etcétera, etcétera, sino que pasan casi directamente, se les llama cultismos. Y ellos introdujeron muchísimas. O sea, supusieron un ennoblecimiento, un enriquecimiento del vocabulario y de toda la lengua castellana naciente. Vamos a pasar ya a las obras de Gonzalo de Berceo.
Fundamentalmente fueron vidas de santos, de las más famosas que tiene, pues eran los santos que había por aquella comarca. Santa Oria, Santo Domingo, que no es el Domingo de la Calzada, que tiene un pueblo hoy en pleno camino de Santiago y muy cerquita de donde él vivió, de Berceo. No, no, no. Este Santo Domingo era el Santo Domingo de Silos, que fue otro monasterio donde él alternaba su estancia, entre el monasterio de Santo Domingo de Silos y el monasterio de San Millán de la Cogolla. Entre aquellos dos monasterios se ha comprobado que alternaba su estancia. Santa Oria, Santo Domingo, y luego, aparte de otras obras también, Santa María Egipciaca, me parece que también escribió, pues están sus famosos milagros, los famosos milagros de Nuestra Señora, que son 25 poemas en que cuenta 25 milagros, en los que sobresale, sobre todo, y ya lo he dicho, la ingenuidad, el candor, y yo como didacta diría que sobresale sobre todo su adaptación al pueblo que lo tenía que recibir. Entre los milagros más famosos, pues hay algunos como el de la casulla de San Ildefonso, otro, el sacristán impúdico, un sacristán pecador, pero que todos ellos, estos pecadores, a pesar de su vida pecaminosa y disoluta, guardaban algo especial, una devoción a la Virgen, el acordarse todos los días un poquito de la Virgen, el rezar una jaculatoria, una Ave María a la Virgen. Y en pago la Virgen era tan grandiosa, tan generosa, tan maternal, que solamente por ese pequeño detalle ya lograba luego su arrepentimiento y su salvación. Básicamente esta es el argumento de muchos milagros. De otro parecido también fue ¿cómo se llama? La abadesa encinta, o encinta, que es lo mismo que embarazada. La abadesa era la madre superiora de un convento de monjas. Madre mía, y estaba embarazada, estaba encinta. ¡Qué problema! Un pecado, etcétera, etcétera. Y sin embargo, por su devoción de la Virgen le proporciona el arrepentimiento y la salvación. Tengo aquí, en el libro que me sirve de guía, el milagro del cura ignorante, del clérigo ignorante. Los clérigos debían haber pasado unos exámenes fuertes, pero alguno había pasado de aquella manera los exámenes, luego se había descuidado y corría la fama en concreto de que era muy torpe, muy torpe. Ese clérigo, señor obispo, iban a quejarse al obispo, señor obispo, ese clérigo no tiene que decir misa, ese clérigo es un desprestigio para la Iglesia. Total, que el obispo le llama y le dice, a ver, cura, me dicen de ti que eres muy torpe, ¿qué pasa contigo? Y le achacaban de que solo sabía decir de los cientos de misa que hay diferentes, para cada santo, para cada domingo y para todo esto, que solo sabía decir la misa de Nuestra Señora. Y eso para Nuestra Señora era fundamental. No podía desproteger a su querido cura. Mira, voy a ver si te lo leo un poquito. Dice, era un simple clérigo, pobre de clerecía. Clerecía son los conocimientos de clérigo. Decía siempre la misa de la Santa María, no sabía otra. Decíala cada día, más la sabía por uso que por sabiduría. Fue este misacantano, que así se llaman los que cantan misa, al obispo acusado de que era idiota, mal clérigo probado. Salve Santa Parens solo tenía usado. El Salve Santa Parens son las 3 palabras con las que empieza la misa de Nuestra Señora, que yo, como cuando fui
adolescente. Algo de esto tuve que cantar. Lo he buscado en un libro y digo, a ver cómo era aquel Salva Santa Parents. Y dice algo así, que era como empezaría ese cura pobre. Salve Santa Parens, en isa puerpera baba. Pues este cura todos los días lo mismo, y ya tenía al resto de los curas con la cabeza loca, y hasta aquí el cura tonto este con su única misa y que no sabe decir otra. Llegóse ante el obispo el cura pecador. Había con el miedo perdido la color. No podía de vergüenza mirar a aquel señor. Nunca pasó el pobrete por un rato peor. Díjole el obispo, cura, dime la verdad, si es tal como dicen tu gran necedad, tu gran torpeza. Pobre cura. Respondióle el pobre, señor, por caridad, si dijera que no, diría falsedad. Entonces el obispo colérico le retira las licencias, le dice, pues si eres tan torpe ya no podrás decir misa, te prohíbo decir misa, etcétera, etcétera, y lo arroja del monasterio, lo arroja a la calle. Pero el desventurado clérigo acude a pedir ayuda a la Virgen. La Virgen, gloriosa madre sin borrón, se apareció al obispo enseguida en visión. Díjole fuertes dichos, en un muy duro sermón. Descubrióle con ello todo su corazón. Díjole bravamente, señor obispo vano, ¿por qué vas contra mí tan fuerte y tan villano? Yo nunca te quité lo que se dice un grano, y tú me has quitado a mí un capellano. Un capellano. Si tú no le mandares decir la misa mía, como solía decirla, gran enojo tendría y tú serás muerto en el 30º día. Ya verás lo que vale la saña de María. Uy, la Virgen se puso muy enfadada con el obispo. Con estas amenazas fue el obispo espantado. Mandó llamar luego al cura castigado. Rogó le perdonara, se había equivocado, pues fue en aquel asunto duramente engañado. Retornó el hombre bueno a su capellanía. Sirvió a la gloriosa Madre Santa María. Murió en aquel oficio, su muerte yo querría, pues fue su alma la gloria, la dulce cofradía. En fin, y estos así eran los milagros que contaba y que embelesaban a los paisanos de La Rioja y de la primera Castilla. Bueno, hasta aquí el Mester de Clerecía, aunque sigue, Mester de Clerecía empieza en el 13, hemos dado al principio, libro de Alessandro y Berceo, pero luego seguirá con otros sacerdotes u otros curas. Hasta luego.